Es más. A las 14:27, ya dispuesto la línea para el diálogo con los tenores, con Juan Cristóbal Guarelo. Va a arrancar también preguntando Luquita, Luca Tudor y también Cristian Arcos, a propósito de esta historia que lo marca a él, claramente en algún momento como entrenador, pero principalmente como el futbolista que levantó la Copa Libertadores de América. Jaime Pizarro en línea. Jaime, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, gusto de saludarlos. ¿Cómo están ustedes? Nosotros bien, y para los tiempos que corren, Jaime, nos imaginamos también tomando precaución, providencias, cuarentena también acerca del momento en el que vivimos hoy en el país. Bueno, así es, desde ya hace varias semanas. Claro, también producto de todos los temas que a todos los involucran, ¿no? Desde el ámbito escolar, tengo una hija en el colegio también, desde el deportivo, por Vicente y por razones lógicas también de que uno sigue la actividad, y básicamente por lo familiar, que también es una incidencia directa de preocuparse por los padres, por los familiares directos, en fin. Así que, bueno, siguiendo muy apegado en esta concentración. Yo decía antes de iniciar esta conversación que básicamente es como las concentraciones, ¿no? Pero ahora con bastante mayor modernidad, porque está Netflix y computador, internet, en fin, hay una serie de elementos que ayudan a hacer bastante más llevadero este proceso. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes. Tienes una carrera vinculada, identificada con Colo-Colo, y empezaste a jugar, fuiste entrenador, capitán, de momentos muy importantes. Una cosa es el desarrollo profesional como jugador de Colo-Colo, pero también te quiero preguntar si es complicado o no ser papá de un futbolista que juega en Colo-Colo. ¿Te cambia la mirada? ¿Te sirve haber jugado en Colo-Colo? ¿Es más complicado ver que no es uno, sino que el hijo el que está en Colo-Colo, siguiendo un poco casi una herencia familiar, ¿no? No sé si tiene una complejidad particular. Uno, yo diría, con los hijos siempre espera que puedan cumplir sus expectativas, sus sueños, sus deseos, sus ideales. Y esto lo digo no solamente desde el ámbito de su actividad, sino profesionales, familiares. Y creo que para mí el juego, el fútbol, tiene muchos más elementos que lo lógico de un partido y de una competencia. Creo que en mi caso significó una forma de vida, un modelo, el relacionarme, el vincularme, el tener buenos amigos, el vivir una de las etapas más lindas de mi vida personal y profesional. Por lo tanto, siento que comparta la actividad deportiva, que viva por el sueño de alcanzar desafíos deportivos, me parece fantástico, y creo que, como lo hemos conversado, así ha sido el poder jugar Sudamericano Sub-15, el hacer un Sudamericano Sub-17, el jugar un Mundial de la categoría, han sido pasos realmente muy significativos, y yo me alegro enormemente por que él los pueda vivir con toda plenitud. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes. Cumplió Mirko Yossi que 80 años hace una semana y media, hubo muchos saludos, entre ellos uno tuyo, y Mirko, bueno, cuando llega a Colo-Colo cambia todo, cambia el sistema. Tú cuando debutaste, si no me equivoco, en el 82 en un partido contra Audax, siempre fuiste un volante centralizado, un volante con ida y vuelta, con panorama, con remate de distancia, pero él te pone a hacer volante por la izquierda, te pone a manejar toda la franja izquierda siendo diestro. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo te convenció? ¿Cómo te sentiste ahí? Bueno, te tuviste que haber sentido bien porque salieron campeones, jugaste de líbero en Lima, además, te puso ahí en una posición absolutamente inédita. ¿Cómo fue esa visión que tenía Mirko para poner a los jugadores en distintas posiciones y en tu caso específico? Bueno, lo primero, yo creo que él tenía claridad de dos conceptos que me parece son vitales para estructurar un equipo. El primero, él había visto y tenía indicios, informaciones, registros de lo que había hecho Colo-Colo, y conocía de manera directa gran parte de ese funcionamiento. Eso era lo primero. Y lo segundo, con esa dinámica él ya tenía una percepción de lo que él quería implementar. Y para eso los jugadores que incorporó fueron particularmente para cumplir en ese esquema. Entonces creo que ambas cosas se dieron de forma muy positiva. La verdad que
en Colo-Colo prácticamente jugué en todas las posiciones. Incluso por ahí en algún partido donde tuvimos muchos expulsados en el Estadio Nacional con Naval, que nos expulsaron hasta el arquero, estuve casi a punto de ir al arco también, dada la emergencia, porque terminamos con 7 jugadores. Sin embargo, jugué en todas las posiciones. Ya como previamente jugábamos con 2 volantes de contención, yo era contención por izquierda, usualmente Raúl Ormeño era por la derecha. Entonces ahí como que de alguna manera ya tenía una pequeña proximidad. Pero para mí nunca fue un problema jugar sobre la izquierda, muy por el contrario, me fui adaptando y fui hasta sintiéndome muy cómodo en esa posición, que por lo demás nos permitía y nos disponía, digamos, a poder participar mucho del juego, tanto defensivo y muy especialmente del juego ofensivo. Entonces fue una muy buena etapa y creo que en ese aspecto Mirko era muy hábil, muy perceptivo de cómo ir encontrando características y cualidades de los jugadores que les permitieran desenvolverse muy bien. Y lo que recordaba efectivamente un partido de Copa Libertadores en este formato antiguo de la Copa Libertadores, donde se jugaban 2 partidos en la semana, nos correspondió jugar en Guayaquil y en Quito con Barcelona y con Liga, y en el partido de vuelta con Liga Deportiva Universitaria en Quito, en la charla previa Mirko dice, mire, vamos a hacer algunas modificaciones, y ese, si mal no recuerdo, fue el partido que Luis Pérez jugó algún tiempo, y a mí me tocó jugar como central. Así que, y de hecho jugó Marcelo Ramírez también, que fue uno de los partidos que jugó por la Copa. O sea, hizo varias modificaciones, pero nos enteramos en la charla previa al partido. Por lo tanto, no había una gran preparación especial para modificar, adaptarse y prepararse. Él asumía que teníamos que estar preparados y más allá de la función que nos correspondía. Hola Jaime, te quiero llevar un poquito a lo que pasa hoy en Colo-Colo, en el campeonato chileno, y un poco lo que vivimos en la década del 90, y que tiene también que ver con la formación. O sea, ¿qué te parece el fútbol hoy en nuestro campeonato, Colo-Colo, comparado con lo que se vivió en esa época? Lo que pasa, me parece a mí que hoy día hay una serie de elementos que son muy distintos. Creo que hay desde los modelos de campeonato, desde la misma percepción de los jugadores. Me parece que hoy está algo más marcado el hecho de que el jugador quiere rendir rápido, quiere hacerlo bien, porque tiene una expectativa de ser transferido, de ir a otro mercado más competitivo, muy legítimamente. Sin embargo, creo que muchas veces eso se da como el gran desafío, y a mí me parece que lo primero es cumplir, rendir en el club, hacerlo bien, hacerlo de manera permanente y después que venga lo que corresponda. Creo que los torneos han sido de poca regularidad. Creo que ahí nos falta poder, yo creo que consolidar competencia mucho más potente, mucho más fuerte. Prueba de ello es la demostración de los torneos internacionales, donde efectivamente los resultados no han sido equivalentes a otros momentos donde hubo mucho más protagonismo en la competencia internacional. Entonces creo que ahora me imagino yo también, toda esta situación va a provocar que existan cambios para el futuro. Por ahí leía, la Liga Mexicana ya tomó decisiones muy fuertes respecto de que por 5 años no va a haber descenso. Entonces, indudablemente son señales que hablan de cómo enfrentar esta nueva expectativa de los torneos, y todos sabemos que el fútbol mexicano en ese aspecto es muy potente, muy fuerte, realizan grandes inversiones. Sin embargo, han tomado una decisión que parece muy relevante y que sin lugar a dudas va a afectar al mercado chileno, porque todos los años, en todos los momentos de traspaso, son un número importante de jugadores los que van desde Chile a México. Los tenores en ADN a esta hora en diálogo con Jaime Pizarro. Sí, has tenido diferentes roles, Jaime, en diferentes clubes, ¿no? En diferentes cargos. En ese mismo contexto te pregunto por la vuelta del fútbol y hago un link, un puente con lo que conversábamos el otro día con el presidente de Azul Azul, con José Luis Navarrete, que
que él decía que si esto se detiene en 6 meses, ponía él como ejemplo, aquí se baja la cortina y no se puede más con la industria como tal. ¿Cuál es la reflexión que haces tú como conocedor del fútbol en diferentes roles a lo largo de la carrera que has tenido? Bueno, lo que señalaba el presidente de la Universidad de Chile en ese aspecto parece muy duro, pero efectivamente yo creo que tiene un componente muy real. Efectivamente, las instituciones son en su gran mayoría deficitarias. Su operación siempre está arrojando, y basta ver los estados financieros que terminan en rojo. Por lo tanto, suponer que no solo se le reducen drásticamente los ingresos, que los compromisos que tienen siguen operando, resulta muy difícil sostenerlo en el tiempo sin poder retomar una actividad. Indudablemente que para que esta actividad vuelva a cumplirse, tienen que darse las condiciones de seguridad y de tranquilidad para los jugadores, para los técnicos, para el público en el día que se decida jugar con asistencia en los estadios. Pero yo creo que efectivamente se requiere una mejora. Hay varios aspectos que a mí me parece que en el último tiempo han aflorado por distintas coyunturas. Uno del tema de la Federación de Fútbol de Chile, de la modernización de la NFP, de la estabilización de las competencias, de modernizar también la ley de las sociedades anónimas deportivas, mejorar el reglamento de la violencia en los estadios. En fin, hay una serie de elementos que yo creo que van a tener que ser abordados para poder permitir que esta actividad pueda sostenerse en el tiempo. Jaime, y en ese aspecto, porque el retorno al fútbol va a ser complicado, va a ser lento, va a ser con una serie de condicionantes, ¿cómo ves la posibilidad grande de que se juegue mucho tiempo sin público, incluido eliminatorias, Copa Libertadores, que la verdad parte importante del ambiente, de lo que le da potencia es que hay un estadio lleno? Sí, sin duda. Yo creo que pierde un aspecto muy relevante de lo que es la esencia del juego. Sin embargo, yo creo que esas medidas tienen dos principales justificaciones. La primera es la seguridad del público, de los jugadores, de la asistencia. Y dos, el hecho de poder reanudar paulatina y progresivamente esta actividad, porque hoy día quien financia de manera muy importante, tanto a nivel de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana o de los torneos del torneo nacional, es la televisión. Por lo tanto, retomar desde esa lógica permite dar fluidez a los flujos que están comprometidos en ese aspecto, que no es menor y que es muy significativo. Los mismos clubes así lo han hecho ver, digamos, de que en la medida que los dineros del CDF, que tiene una licitación de varios años todavía por delante, puedan mantenerse, a ellos les permite poder ir operando, ¿no? Sin embargo, si eso no se produce, va a ser realmente una crisis severa. Además se está pagando el costo que es muy alto en lo económico. Usted en ese periodo estaba en Wanderers. Se está pagando un costo alto en el fútbol respecto a haber detenido el fútbol el año pasado en octubre. Claro, lo que pasa es que probablemente lo de la finalización del año 2019 no tenía vinculación o no tiene vinculación alguna con lo que ha pasado durante este trimestre. Sin embargo, indudablemente para la industria en general queda absolutamente complicada, porque efectivamente vimos que se tuvo que terminar antes las competencias, se jugaron menos partidos, se tuvieron que tomar decisiones respecto de ascensos y descensos, se tuvieron que tomar decisiones respecto al fútbol joven, etcétera, temas ya absolutamente conocidos, pero que afectaron evidentemente para lo que fue el inicio de este año 2020, ¿no? El cual ya tuvo una serie de dificultades. ¿Te recuerdan lo que significó el ascenso del otro equipo de la B después de una liguilla que también cambió su formato, que se estuvo jugando durante el mes de enero, que prácticamente desde el ascenso de Serena en 15 días tuvo que
pasar desde el torneo de la liguilla a jugar en primera división. O sea, tuvo una serie de dificultades logística, operativa, financiera. Hay que recordar que los equipos que ascendieron este año a la primera A lo hicieron, pero en una condición financiera también diferenciada, más allá de la muy buena disposición que tuvieron los clubes para tratar de subsanar esta dificultad. Entonces ha sido un periodo realmente bastante complejo y que indudablemente esta situación que se ha producido desde marzo en adelante lo ha acrecentado aún más. Jaime, traspasamos también algunas preguntas de nuestros amigos a través del Twitter. Por ejemplo, Leopoldo Nospinilla nos pregunta hasta ahora y aportamos también con su pregunta. ¿Qué hay futbolísticamente de Jaime Pizarro en Vicente Pizarro? Yo creo que ustedes hacían una referencia. Yo, en realidad, soy diestro. Mi debut, como bien lo recordaban, efectivamente fue un partido amistoso con Olimpia de Paraguay. A veces el destino a uno le juega algunas pasadas. Un partido amistoso con Olimpia en el Estadio Nacional, que entro por Severino Vasconcelos. Vaya si es un sueño para uno, ¿no? Como joven, reemplazar a Vasco, que era un ídolo en Colo-Colo, hacerlo en un partido internacional y hacerlo con un rival como Olimpia, que iba a saber uno después dónde se iba a aparecer nuevamente ese equipo, ¿no? Y a la semana, a los pocos días después, en aquella época donde se premiaba con un punto adicional al equipo que hacía 4 goles en ese torneo de apertura, y efectivamente ganamos al Audax Italiano. Me tocó ingresar, algo así como a los 25 o 30 minutos, por una lesión de un gran amigo, de un gran compañero, Jaime Vera, y me tocó hacer un gol, entonces, y mi primer gol fue de zurda. Entonces hay muchas cosas. ¿Y por qué hago esto? Porque este parangón, porque tal vez lo que terminó siendo para mí una necesidad y una adaptación es pegarle bien con la izquierda. Es algo que Vicente le tiene mucha facilidad porque tiene un gran dominio con la pierna izquierda. Jaime, cubriendo Colo-Colo cuando tú eras entrenador, me acuerdo que nos hablabas alguna vez ahí en charlas a la pasada, nos hablabas antes de que debutara de Claudio Bravo. Más de alguna vez nos hablaste de Claudio Bravo, de que había un arquero. Y yo me acuerdo de la frase, cuando agarre el arco probablemente no suelte más el arco de Colo-Colo y el arco de Chile. Y semanas después lo tuviste que hacer debutar en el primer equipo Colo-Colo, y en una instancia que hace poco él recordó que su debut no fue de los mejores y que lo respaldaste. Sí, la verdad que ese recuerdo como entrenador para mí es un privilegio por varias razones. La primera, yo diría por los jugadores jóvenes que tuvo Colo-Colo, que hasta algunos todavía siguen jugando y lo han hecho realmente muy bien. El caso de Braulio Leal, el caso de Miguel Acebal, de Gonzalo Fierro, entre otros. Pero y además por los jugadores que tenían más experiencia, el caso de David Enríquez, de Raúl Muñoz, de Marcelo Espina, de Bartichotto, en fin, que tuvieron un comportamiento deportivo y realmente muy destacado. Y efectivamente, pocas veces yo creo que se va a dar en un equipo, y en un equipo como Colo-Colo, que el arquero titular tenga 20 años, que el segundo arquero tenga 18 y el tercero también tenga 18. En aquel momento yo creo que Eduardo Lobos cumplió una campaña extraordinaria el año 2002 y sufrió una lesión en la Copa Libertadores, lo que motivó que Claudio comenzara a jugar. Y efectivamente sabíamos que por sus cualidades, por su rendimiento, por su biotipo, por su pegada a la pelota, en fin, por muchos elementos él tenía mucho por entregar y ha tenido una campaña profesional realmente destacadísima. Jaime, hemos visto ejemplos de cómo ha sido difícil en el mismo Colo-Colo el tema de los sueldos hoy. Es difícil muchas veces hablar del bolsillo de otra persona, pero también hemos visto ejemplos como en otras partes, en Europa también, que es otro mundo, que es otro nivel de ingresos también. Hay futbolistas como los de la Roma que no van a recibir sueldo por los próximos 4 meses.
¿Le llamó la atención que acá costara tanto, que ha sido tan difícil el tema de los sueldos en nuestro país respecto al porcentaje que han tenido que dejar atrás los futbolistas, pero que esperan recuperar más adelante? Sí, yo he tenido posibilidad de ver algunas informaciones. Efectivamente, el sentido de realidad, el sentido de colaboración en algunas instituciones ha sido realmente muy destacado, porque también lo asumieron directamente, incluso con otros apoyos, ¿no? De insumos, de apoyo a los equipos médicos, etcétera. Me imagino que aquí también se produce un problema casi comunicacional, porque estar y reunir a muchas personas también resulta un tema complejo, pero no me cabe duda que se va a solucionar, se va a aclarar y se va a buscar una forma que permita interpretar adecuadamente el difícil momento que se está atravesando. Y lo digo tanto para las instituciones como también para los profesionales que tienen compromisos, que han asumido responsabilidades, etcétera, y que tienen que cumplirlas, indudablemente. Jaime, muchas gracias por estos minutos de conversación con ADN. Su historia, su nombre está marcado, lógicamente, que en Colo-Colo, a quien ayer nosotros recordábamos en su aniversario 95, y usted el futbolista con más títulos en el Cacique. Muchas gracias por este diálogo con los tenores. Bueno, un gusto saludarlos y bueno, esperar, al igual que todos, que se mantengan bien, que poder respetar todas las condiciones que hoy son tan necesarias, y que eso motive a que esta linda actividad pueda retomarse prontamente y en muy buenas condiciones. Gracias, Jaime.